Buenos días, jueves 27 de abril de 2023 y hoy te quiero hablar de un tema que tenía pensado hablar hace tiempo y bueno, en algún momento iba a llegar, pero va a ser hoy porque justo José Luis Hurtado del podcast Over the Top ha hecho un programa similar, así que bueno, ha llegado el momento. ¿De qué se trata? Pues se trata de, digamos, contar un poco mi historia tecnológica con las series. Mi visionado de series así a lo bestia viene más o menos de entre 2004 2005, más bien 2005, y ha cambiado mucho a la forma de consumir contenido hoy. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por Lost. Empezamos por la serie Perdidos. La serie Perdidos fue la serie que me hizo aficionarme a este género. Antes era más de películas. Bueno, es una serie que lo cambió todo, no solo por el fenómeno fan que tuvo y por ese foro de Foro Godzilla que hacía que el capítulo fuera incluso más grande que lo que algunas veces era los propios capítulos. Eh, pero claro, ahí empezó el problema de cómo verlo. Descubrí la serie poco después de su emisión en televisión española, de la primera temporada, y claro, la cosa era poder verla al ritmo de Estados Unidos, que era anterior y que encima, pues, bueno, era en inglés. En aquel momento mi inglés era prácticamente inexistente o malo, por decirlo de buena manera. Y bueno, pero la cosa era verla con el ritmo de la emisión y sobre todo cuando terminara una temporada, pues no tener que estar esperando a la siguiente, porque ahí iba a ser más rápido y eso es lo que se decía, no había que esperar a que se tradujese, etcétera, etcétera. En aquel momento yo ¿tenía o no tenía? Si tenía, que no lo recuerdo bien, era una conexión a internet muy, muy mala. Creo que era de este tipo de conexiones, no hacenme mucho caso, pero yo creo que el problema era sobre todo que la conexión no era una conexión de tarifa plana, era una conexión de, pues, estas típicas que de aquella época que conectabas el router y, bueno, era un módem y cuando hacías la conexión a internet realmente estabas llamando y la línea se quedaba inutilizada y si te llamaba alguien, pues existía el riesgo de que se cortase, pero sobre todo era que la familia pues se quedaba sin esas llamadas fijas que en aquel momento era lo único que había, era la forma de comunicarse. Estamos hablando de 2004 o 2005, por ahí. La serie empezó en 2004, pero bueno, en enterarme de que la serie existía y llegar a España y demás, pues fue un poquito después. El caso es que aquí es donde entra en juego Roberto, un gran amigo de la época del instituto. Un saludo si me estás escuchando, que no creo que escuches esto nunca. Pero el caso es que la rutina era que cuando llegaba el día de emisión, yo me plantaba en su casa con un pendrive, no recuerdo de cuánto sería, pero el caso es que él tenía el emule y una conexión de banda ancha de aquella época y bueno, tardaba unas horas en bajarse, pero se descargaba. Se descargaba y yo iba a por el capítulo fresquito y me lo llevaba y lo veía en casa. Lo que solía hacer era ir temprano, porque el capítulo estaba en España bien tempranito y después lo veía después de volver del instituto o más tarde en la universidad, pues volvía a verlo. Lo veía de primera mañana y después lo veía antes de irme a dormir, un par de veces, veía cada capítulo. Eso se propagó a otras series, como fue Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, recuerdo hacer el mismo procedimiento a la hora de verla. Fringe también. Y aquí es donde más problemas tuve con la hora de los subtítulos. Los subtítulos eran una odisea. Encontrar subtítulos era una odisea porque cada vez que se subía un capítulo de cualquier serie eh, había muchísimas versiones. Había muchísimas versiones y según la versión, pues los subtítulos igual iban mal siempre, los que conseguías encontrar, o igual iban bien un rato y cuando ya bajabas la guardia, pues se iba la sincronización porque la versión no era para la que se había hecho esa sincronización. Fijaros hoy que con una herramienta en un segundo lo traduces, lo transcribes, perdón, y se sincroniza. Que yo recuerdo un poquito más tarde en la universidad hicimos un pequeño documental de hacer los subtítulos y los subtítulos los hacías a mano. Empieza aquí esta frase y termina aquí la frase y escribir la frase. ¿Cómo cambian las cosas? Pues bueno, de eso va el capítulo de hoy. Con lo que más lo sufrí en aquel momento fue con Battlestar Galactica.
Battlestar Galactica, los subtítulos eran una pesadilla. Yo recuerdo capítulos de llegar a más 40 segundos o menos 40 segundos porque cada salto de escena había una desincronización. Pero bueno, palos con gusto no duelen, que dicen por aquí, pero fue traumático, ¿eh? Una serie muy buena, pero madre mía, el follón con los subtítulos. Eso fue mejorando, porque además estos subtítulos, si eres de esa época o lo has vivido, los subtítulos los hacía gente que no le pagaban nada, eran aficionados, como podía ser tú y yo, que encontraban los subtítulos o los sacaban de esa emisión en Estados Unidos y los traducían y los sincronizaban o a veces directamente pues se hacían bastante a mano, según la demanda que hubiera, ¿no? Había muchas páginas web, Open Subtitles, tus subtítulos fueron cambiando porque pues, de vez en cuando una cerraba o porque no podía seguir o por lo que fuese, y el caso es que lo más duro de aquella época, si no controlabas, como era mi caso, el inglés, pues tenías ese problema, esa tortura de estar viendo en la cama tranquilamente algo y de repente, ¡pum!, ya se ha ido. Estos viajes a casa de Roberto duraron bastante tiempo. No recuerdo hasta qué temporada, pero sí, duraron. Hasta que el ADSL en condiciones llegó a casa, duró. Y luego pues ya digamos que esa parte la hacía yo y no tenía que hacer ese viaje, aunque todo lo demás era igual. En cuanto a rutinas, pues igual lo veía un poco antes y el compartir en Lotzilla y con Roberto el capítulo y luego más adelante con los compañeros de universidad, pues eso no cambió. Luego hubo un cambio bastante importante en lo que tiene que ver con la tecnología. Todo cambió con la llegada de un NAS. Un NAS, por si no sabes lo que es un disco duro que está conectado en red. Un disco duro, imagínate que es un ordenador muy pequeño que pones en algún sitio de casa al que no le vas a conectar ni un teclado, ni un ratón, ni un monitor. Es un ordenador que tiene un disco duro y el acceso a ese mini ordenador es a través de un navegador web. Pone su dirección y entonces ese NAS tiene un sistema operativo para instalar cosas y para hacer copias de seguridad y demás. Ahí hubo un cambio, fueron muchas iteraciones, pero al final el sistema se quedó bastante apañado y es lo que te voy a contar ahora. Compré un NAS, un Synology 2TJ215, 2015. Ese fue el año en el que lo compré. Fue un regalo de Reyes realmente, ahora que lo recuerdo. Y con dos discos duros en paralelo, sigue funcionando, lo sigo teniendo, de 3 teras, funcionando de manera que no son 3 más 3 teras, sino que en este caso lo tengo puesto 3 teras que se copian al otro disco duro para que si uno falla, que se cambie ese disco duro, se vuelve a hacer la copia y no te has quedado sin los datos. Una redundancia a prueba de errores de disco. El caso es que en este NAS lo que instalé fue una aplicación que se descargaba directamente esos archivos P2P, esos archivos torrent de aquellas épocas, los que tenía que descargar Roberto para mí y para él desde Emule. Pues bueno, ya lo tenías en otro ordenador. Era un ordenador que estaba pues dedicado a eso, que es el NAS, no es un ordenador principal. Entonces aquí viene la pregunta podría ser, ¿y esto que te ahorra? Es un cacharrillo en el que encima es más incómodo interaccionar con él porque no es un ordenador, no tiene una interfaz gráfica que tenga siempre a la vista. ¿Qué ganas con esto? Pues lo que ganas es automatización, pero requiere un tiempo y bueno, no lo consigues al primer día, sobre todo en aquella época, hoy sí, pero la cosa es que si tú tienes un cacharrillo de estos que pues tiene una aplicación de descarga de torrents, de P2P, pues estás igual que si tienes el Emule. Ahora, la cosa es que a estos programas se les puede dar un archivo RSS. Es un archivo como el que seguramente estás usando o está usando tu aplicación de podcasting para escuchar este podcast. Es un archivo que incluye la información, como conté el otro día, pues es ese feed que tiene la información en este caso el podcast, pues el título, dónde tiene que mirar el archivo, etcétera, etcétera. Pues imagínate que tú tienes un RSS en el que estás mirando a ver si alguien modifica algo en ese RSS, en ese feed, y en el momento que vea que hay algún cambio y que de repente hay una
un artículo o una entrada, mejor dicho, en ese archivo de perdidos, por ejemplo, que se llame Lost, pues lo que haces es descargártelo. Entonces, tú puedes, y algunos servicios lo hacían y alguno lo sigue haciendo, de los que yo conozco, porque, bueno, hoy en día ya no lo uso y de ahí esa historia tecnológica hasta el día de hoy. Em, Tú puedes tener un feed, en lugar de ir a una página web a descargarse esa serie de perdidos y irte a perdidos y conseguir ese feed y meterlo al programa, y irte a Battlestar Galactica y hacer lo mismo y meter el programa y tener muchos feeds. La maravilla estaba en una solución que me llevó tiempo descubrir, pero la descubrí. Es una página web que se llama show.rss.info. Es una página web que permite todo esto en inglés, ¿eh? Hoy en día no lo necesitamos porque tenemos las plataformas, pero todo esto es en inglés. En español nunca he encontrado algo tan... Ni lo he querido, ni lo he necesitado, ni... Así que si hay algo tan automático o tan simple, no tengo ni idea. Pero show.rss.info es una página web en la que tú puedes añadir las series que quieras descargarte, y se meten todas en un único feed. Y ese feed se lo das una aplicación, puede ser Emule, como puede ser la que tenga un propio NAS, y cada vez que vea una modificación en ese archivo, pues se descarga la serie. Se descarga la serie automáticamente. Y después, temas subtítulos. Hoy en día tengo la suerte de que no necesito subtítulos y no los uso, pero no siempre fue así. Y otra de las cosas era que no tuvieras que bajarte automáticamente, ya era un avance, el episodio de la serie en cuestión, pero luego tuvieras que poner a mano los subtítulos. Lo ideal es que hubiera un sistema automático que lo hiciera igual. Pues existe. Se llama Open Subtitles y hay algunas aplicaciones que funcionan con Java que puedes instalar también en ese NAS, y así lo hice. Y son unos módulos y unas aplicaciones que te permiten de manera visual pues decirle, mira, busca en esta página web el archivo que se corresponda con cuando veas que hay un nuevo episodio o un nuevo vídeo, ya sea una serie o una película, porque esto también se puede hacer para películas, y buscas cuál es el episodio que tiene el mismo nombre. El programa automáticamente tiene que reconocer, no es perfecto. Ahora pues funciona mucho mejor, imagino, que hace unos años, pero bueno, se puede equivocar. Pero si que ves un capítulo que pone Battlestar Galactica S03E05, pues buscas ese subtítulo y te lo descargas. Y no solo eso, sino que también va a mirar, porque los archivos lo pone, en qué formato está. En qué formato está, por lo que decía hace unos minutos, de que se hacen muchas versiones de un episodio, o por lo menos antes pasaba, y puede ser que te descargues uno que es de ese episodio, pero no está sincronizado igual, porque aquí han cortado pues si se ha capturado de la televisión, o sé qué es lo que se hacía en aquel momento, pues igual el corte publicitario no lo han hecho igual de largo. O al principio se ve la intro y en el otro formato no se ve. Entonces eso lo tenía en cuenta, te descargaba el archivo del subtítulo y te lo ponía con el mismo nombre en la carpeta. Fabuloso, fabuloso. Ahora lo que necesitamos es reproducirlo. ¿Cómo lo reproducimos? Pues el NAS no deja de ser. Es su propósito de existir, un disco duro en red que tú puedes compartir con la red, a la redundancia, y desde tu ordenador o desde un set-top box que tengas conectado a tu televisor, pues estás viendo esa carpeta de archivos que tienen un archivo que es un .avi, un .mkv o lo que sea según la época, y tienes el mismo nombre de archivo pero .srt con tus subtítulos sincronizados y todo ha ido bien. Entonces tú te tiras en el sofá, enciendes ese aparato, y yo usaba una aplicación que se llamaba Infuse. Infuse es famosa, no es Plex, que también pues entraría aquí en este plano. Infuse es una aplicación que a mí me gustaba mucho por cómo mostraba y sigue mostrando, aunque ya no la use, sigue mostrando pues otra de las cosas grandes de esto que al principio no estaban, y es que ese archivo lo coteja con una base de datos y sabe qué episodio es, de qué serie es, y puedes elegir tú si quieres que aparezcan la portada, el póster oficial o algo que han hecho los fans, que es lo que pasaba hace tiempo. Y entonces tú te sientas en tu sofá
abres tu aplicación y estás viendo pues la portada, estás viendo el número de episodio, de temporada, una pequeña sinopsis, porque ha detectado que en los metadatos o en el nombre, según lo moderno o digamos lo completo que hubieran subido esos archivos, pues sabe qué serie estás viendo y entonces pues cuando cuando vas viendo la serie, pues las tiene en un orden. Y aquí también entra otro servicio que se llama Track TV, que lo que hace es marcarte en esa página web, en ese servidor, que la serie la has visto. Que la serie la has visto y entonces, pues si tienes alguna aplicación de, oye, ¿cuántos capítulos me quedan de una serie? Pues em, puedes llevarlo, porque al final, bueno, pues es un poquito, si ves muchas series se puede hacer tedioso y eso lo sabéis todos los que me escucháis porque ahora tenemos mucho contenido que poder ver, mucho contenido a la mano. Y claro, pues no es lo mismo el tener ahí tu biblioteca de archivos que ya no sabes ni por dónde vas, a tener algo que le puedes sincronizar y si encima viene directamente integrado en Infuse, pues mejor que mejor. Todo esto seguro que hoy sigue funcionando, pero lo que se hace hoy en día es usar las plataformas de streaming, las plataformas que son muchas y que al final todo es de suscripción hoy en día, pero no dejemos de perder la perspectiva de que la más cara de ellas puede costar lo que cuesta ir 2 veces al cine con un contenido que no vamos a terminar en la vida. Por lo menos este es mi punto de vista. Y bueno, yo digo así medio broma, medio en serio, que estoy muy mayor para hacer esas cosas que hacía antes de molestarme en todo esto que os he dicho, aunque lo tenía muy automatizado. Hoy en día, ¿qué haces? Hoy en día, si tienes servicios en streaming, te sientas en el sofá, le das al botón, vas a ver la portada igual, no vas a tener la integración con TrackTV, eso no lo ha hecho ninguna, por ser algo más independiente, imagino, y por no querer, yo qué sé, cuestiones que no llego a entender, pero el caso es que no le convendrá a ninguna. Pero el caso es que hoy la facilidad que tienes hoy en día de verlo sin tener que esperarte a que se descargue, que hoy en día tampoco es excusa porque ayer me descargué alguna biblioteca de sonidos de música para Logic, como conté el otro día, me bajé en cuestión de horas 680 gigas o algo así. Un disparate. Así que eso tampoco habría mucho problema, pero yo estoy muy mayor para estas cosas, ha pasado mucho tiempo y llegué a tener un sistema muy bueno para ver series que aquí en España no se podían ver. Llámalo piratería o llámalo vicio. Llámalo vicio porque hay series que aquí en España no llegaban después hasta después de muchos años y otras que no llegaban. Hoy en día esto tenemos la suerte de que ya no pasa. Lo que pasa es que tenemos tantas cosas que ya no sabemos qué ver. No nos da la vida para todo, no todo son las series y ni mucho menos todo tiene que girar en torno a la pequeña pantalla. Pero bueno, no sé si quieres contarme en los comentarios en Telegram o donde tú quieras si has tenido una evolución así, si te has saturado ya de suscripciones y has vuelto a la antigua usanza, si usas algún sistema así, si ya te sientes muy mayor como yo, o puedes ser tan joven que todo lo que te he dicho te parezca del Pleistoceno y el lo quiero aquí y ahora es lo que has vivido siempre y lo has tenido porque no tenías que buscarlo por ahí y luego pelearte con subtítulos si querías verlos en versión original o simplemente con encontrar el capítulo o que se publicase para descargar antes de irte al colegio, al instituto o la universidad. Y bueno, ese ha sido mi recorrido. No sé si con el tiempo cambiará la cosa, pero yo creo que, bueno, la comodidad tiene un precio. Yo el NAS lo sigo teniendo, pero para copias de seguridad de estos archivos que creo, aunque no vaya a escucharlo nunca más, ni los originales, ni nada, pero bueno, ya sabéis, los diógenes digitales de tener ahí gigas y gigas por si acaso, y ese por si acaso nunca llega. Pero bueno, el NAS al final suele usarse para copias de seguridad y para no tenerlo todo en el ordenador que estoy usando. Y para eso lo uso, sigue funcionando. Solo he tenido que cambiar en todos esos años, que van a ser ya 8, así serán. Solo he tenido que cambiar 2 veces los discos duros. No he calculado cuánto cuesta al mes ese servicio de NAS. Pero bueno, espero tus comentarios, como he dicho, en Telegram, en t.m/ciencia o ficción. Y nada, mañana nos escuchamos en el último de la semana. Que pases muy buen jueves y hasta mañana.